Hola chicos, el día de hoy les estaremos hablando sobre Estados Unidos en la posguerra. Los integrantes de nuestro equipo están conformados por su servidora Gutiérrez Alarcón Lisset, Alejandro Victoriano López y José Alberto Córdoba Castillo de 2EB8. Bueno, como tal tenemos el primer subtema que es el consenso y el cambio. Estados Unidos dominó los asuntos internacionales en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. Durante 20 años, la mayoría de los estadounidenses se sintieron seguros de este enfoque, basado en la confianza. Aceptaron las necesidades de asumir una posición fuerte contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, la cual se desenvolvió a partir del año de 1945. En los años 60, los estudiantes políticamente activos protestaron por el papel del país en el exterior, sobre todo en la corrosiva guerra de Vietnam. Surgió una contracultura juvenil que impugnó el statu quo. Los más diversos sectores de la población deseaban crear un nuevo equilibrio social y político en los Estados Unidos. Como siguiente subtema tenemos el objetivo de la Guerra Fría. Como tal, la Guerra Fría fue el acuerdo político y diplomático más importante en los primeros años de la posguerra. Surgió de los viejos desacuerdos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que se desarrollaron después de la Revolución Rusa de 1917. En 1918, tropas estadounidenses participaron en la intervención de los aliados en Rusia a favor de las fuerzas antibolcheviques. Bueno, por otro lado, Estados Unidos esperaba compartir con otras naciones sus ideas de libertad, igualdad y democracia. También trató de aprender de los errores percibidos en la era posterior a la Primera Guerra Mundial. Como tal, Estados Unidos defendía el libre comercio por dos razones: crear mercados para sus productos agrícolas e industriales y garantizar la capacidad de las naciones del oeste europeo para exportar como un medio para reconstruir sus economías. El siguiente subtema es el liderazgo de Harry Truman. Harry Truman fue el sucesor de Franklin Roosevelt en la presidencia antes de que terminara la guerra. Truman respondió sin dilación a los nuevos retos, impulsivo a veces en asuntos menores. Demostró estar dispuesto a tomar decisiones difíciles y bien meditadas sobre asuntos de mayor importancia. En su escritorio de la Casa Blanca tenía un pequeño letrero que decía: "Aquí es donde para la pelota". Sus juicios sobre el modo de responder a la Unión Soviética determinaron a fin de cuentas la situación en los albores de la Guerra Fría. Después nos encontramos con el origen de la Guerra Fría. La Guerra Fría se desarrolló cuando las diferencias de opinión sobre cómo debía ser el mundo de posguerra dieron lugar a suspicias y desconfianzas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primero y el más difícil de los casos de prueba fue Polonia, cuya mitad oriental había sido invadida y ocupada por la URSS en 1939. En febrero de 1945, la Conferencia de Yalta había producido un acuerdo de amplio alcance acerca de Europa Oriental que se prestaba a distintas interpretaciones. En él se incluía la promesa de realizar elecciones libres y sin restricciones en Polonia. Después, la historia nos cuenta que Truman se mantuvo firme en defensa de la autodeterminación de Polonia y sermoneó al diplomático soviético sobre la necesidad de poner en vigor los acuerdos de Yalta y que estos se respetaran. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas militares de la URSS ocuparon todo el centro y el este de Europa. Moscú usó su poder militar para apoyar los esfuerzos de los partidos comunistas de Europa Oriental y aplastar a los partidos comunistas de Europa Oriental y aplastar a los partidos democráticos. Los comunistas se apoderaron de uno a uno de los países. El proceso culminó con un golpe de Estado perpetrado en Checoslovaquia en 1941. La Guerra Fría en el ámbito nacional. La Guerra Fría no solo configuró la política exterior de Estados Unidos, sino también tuvo un profundo efecto en los asuntos internos. Por largo tiempo, los estadounidenses habían temido una
subversión radical. A veces esos temores fueron quizá exagerados y se usaron como pretexto para justificar restricciones políticas que en otras ocasiones habrían sido inaceptables, pero también es cierto que algunos individuos sometidos a la disciplina del Partido Comunista y muchos de sus parásitos simpatizantes no entregaron su lealtad política a Estados Unidos, sino al movimiento comunista internacional, en términos prácticos, a Moscú. Cuando los republicanos triunfaron en las elecciones de medio periodo para el Congreso en 1946 y se mostraron dispuestos a investigar las actividades subversivas, el presidente Truman instituyó un programa de lealtad de los empleados federales. En 1947, el Comité de la Cámara sobre Actividades Anti-Norteamericanas investigó a la industria cinematográfica para determinar si los films populares reflejaban sentimientos comunistas. Cuando algunos escritores que resultaron ser miembros secretos del Partido Comunista se negaron a rendir testimonio, fueron obligados a comparecer bajo cargos de desacato y luego enviados a la cárcel. En 1949, la Unión Soviética estremeció a los estadounidenses con el ensayo de su propia bomba atómica. En 1950, el gobierno descubrió una red de espionaje británico-estadounidense que transfería a la Unión Soviética materiales sobre el desarrollo de la bomba atómica. McCarthy adquirió poder en 1952 cuando el Partido Republicano obtuvo el control del Senado. Como presidente de un comité tuvo al fin un foro para su propia cruzada. Por medio de una amplia cobertura de prensa y televisión, siguió buscando casos de traición entre los funcionarios de segundo nivel en el gobierno de Eisenhower, disfrutando su papel de hombre duro que realizaba el trabajo sucio pero indispensable. McCarthy persiguió a los supuestos comunistas con gran vigor. La economía de posguerra de 1945 a 1960. En los 3 lustros posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró un crecimiento económico asombroso y consolidó su posición como la nación más rica del mundo. El Producto Nacional Bruto, PNB, una medida del total de bienes y servicios producidos en un país, aumentó en el país de unos $200.000 millones en 1940 a $300.000 millones en 1950 y a más de $500.000 millones en 1960. Cada día era mayor el número de estadounidenses que se consideraban parte de la clase media. Trato justo. El programa nacional de Harry Truman recibió el nombre de El Trato Justo, abundando en la idea del nuevo trato de Roosevelt. Truman consideró que el gobierno federal debía garantizar las oportunidades económicas y la estabilidad social, y luchó para alcanzar esos fines contra la feroz oposición política de legisladores conservadores que estaban decididos a reducir el papel del gobierno. Cuando Truman dejó por fin el cargo en 1953, su programa del trato justo tenía un éxito ambiguo. En julio de 1948, prohibió la discriminación racial en la contratación de empleados del gobierno federal y ordenó que se pusiera fin a la segregación en las fuerzas militares. El salario mínimo se elevó y los planes de seguridad social se ampliaron. Un programa de vivienda tuvo algunos aciertos, pero no logró satisfacer muchas necesidades. Las medidas para un seguro nacional de salud y el plan de ayuda a la educación no fueron aprobadas por el Congreso. La preocupación del presidente por la Guerra Fría, que a final de cuentas era su objetivo más importante, hizo que le fuera especialmente difícil obtener apoyo para la reforma social frente a una intensa oposición. Origen del movimiento de los derechos civiles. En los años de posguerra, los afroestadounidenses se tornaron cada vez más contestatarios. Durante la guerra, impugnaron la discriminación en el servicio militar y en la fuerza de trabajo, y lograron modestas conquistas. Millones de afroestadounidenses dejaron las granjas del sur para ir a las ciudades del norte, donde esperaban hallar mejores empleos. Lo que encontraron en lugar de eso fueron barrios urbanos pobres y congestionados. Ahora los soldados afroestadounidenses volvían a sus hogares, muchos de ellos decididos a rechazar que los considerarían ahora ciudadanos de segunda. Jackie Robinson puso de relieve la cuestión racial en 1947, cuando rompió la frontera del color en el béisbol y empezó a jugar en las grandes ligas. Como miembro de los Dodgers de Brooklyn, a menudo tuvo dificultades,
tanto con sus compañeros de equipo como con sus contendientes. Sin embargo, su extraordinario desempeño en la primera temporada que jugó le ganó la aceptación general y allanó el camino para otros jugadores negros, que desde entonces pudieron salir por fin de las ligas para negros donde los habían confinado. La integración. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color encabezó los esfuerzos para anular la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema en el caso Plessy Ferguson en 1896, por la cual la segregación de los estudiantes afroestadounidenses y blancos en las escuelas era constitucional si las instalaciones para ambos eran separadas pero iguales. Ese decreto se usó durante varias décadas para justificar una rígida segregación en todos los aspectos de la vida en el sur, aun cuando allí las instalaciones rara vez o nunca eran iguales. Gracias a los esfuerzos de los mismos afroestadounidenses, el movimiento de derechos civiles cobró ímpetu en los años de posguerra. Mediante sus gestiones en la Corte Suprema y en el Congreso, los partidarios de los derechos civiles habían creado la base para una revolución dramática, aunque pacífica, en las relaciones raciales estadounidenses en la década de 1960.